Quizás ya hayas vivido esa dolorosa situación. Tu hijo adulto levanta la voz, discute cada una de tus palabras y te trata no con la gratitud de quien ha recibido cuidados, sino con la hostilidad de un enemigo. Es un dolor que pocos admiten en voz alta. Freud decía que toda agresión es una defensa, y en la mayoría de los casos, quien hiere también se está defendiendo de algo que no comprende. Quien grita a menudo es el mismo que en su interior teme no ser lo suficientemente bueno o no poder demostrar que tiene valor por sí mismo. Detrás de la agresividad de un hijo adulto pueden existir recuerdos distorsionados, resentimientos acumulados o la necesidad inconsciente de romper con la figura paterna para afirmar su autonomía. Freud identificó este movimiento como parte del proceso de individuación, la necesidad del hijo de rechazar aspectos de los padres para sentirse independiente, un intento de demostrar que se ha convertido en alguien distinto, dueño de sus propias decisiones y opiniones. Sin embargo, cuando esta necesidad supera el límite saludable, se convierte en hostilidad crónica, y muchas familias pasan años atrapadas en este juego de humillación silenciosa. El hijo ataca, el padre o la madre retrocede y se culpa a sí mismo, y así se refuerza el patrón en el que nadie crece, nadie aprende. Pero aquí va una verdad que pocos se atreven a decir. No importa cuánto amor hayas dado, nadie es inmune a este tipo de dinámica. La ingratitud y la falta de respeto no eligen hogares perfectos o imperfectos. A veces surgen simplemente porque el adulto no es capaz de lidiar con su propia historia y encuentra en el padre o la madre el blanco más seguro para proyectar su dolor. Freud lo llamaba transferencia hostil, un desplazamiento inconsciente que convierte a la figura parental en depositaria de todas las frustraciones. Por eso, no debes cargar solo con esa culpa. Este vídeo no tiene como objetivo fomentar los enfrentamientos ni animarte a abandonar a tus seres queridos. Lo que queremos es ayudarte a recuperar tu dignidad y tu espacio emocional. Son 7 frases que, según los principios freudianos, funcionan como intervenciones conscientes. No pretenden humillar ni derrotar a tu hijo adulto. Son respuestas firmes, pero respetuosas, que bloquean el ciclo de la agresión y poco a poco llevan al otro a reflexionar sobre su propio comportamiento. Cada frase es como un ancla lanzada en medio de la tormenta, un punto de estabilidad en medio del torbellino de emociones. No son acusaciones, no son amenazas, son límites claros, y establecer límites es una de las formas más elevadas de amor, porque rompe el patrón que destruye la confianza y abre espacio para la madurez. Quizás te preguntes si estas frases no generarán aún más tensión. La verdad es que, al principio, sí. Todo límite causa incomodidad, sobre todo para quienes están acostumbrados a imponer su tono de voz como norma. Pero, con el tiempo, la firmeza tranquila produce algo mucho más importante que la obediencia. Produce respeto. Cuando aprendes a decir estas frases sin ira, sino con serenidad, la relación comienza a cambiar. Puede llevar tiempo, puede encontrar resistencia, puede que escuches palabras duras. Pero poco a poco, el adulto que hoy grita se dará cuenta de que no eres un objeto en el que descargar sus frustraciones. Eres una persona íntegra, con derecho a ser tratada con consideración. No tienes que anularte para mantener la paz, porque la paz comprada a costa de tu dignidad no es verdadera. Quédate conmigo hasta el final, porque la última frase suele ser la más transformadora. Te enseña que no siempre es necesario responder, a veces el silencio es la defensa más poderosa. Y en el momento adecuado, ese silencio enseña más que cualquier argumento. Muestra que no te dejarás consumir por la ira de nadie, y que todo adulto, por muy herido que esté, necesita aprender que el amor solo florece cuando hay respeto por ambas partes. Frase 1. Me doy cuenta de que estás enfadado, pero no voy a aceptar que me trates así. Freud creía que la ira proyectada es una de las defensas más primitivas del ego. Cuando una persona siente miedo o frustración que no puede reconocer o nombrar, encuentra en el otro un blanco conveniente. El hijo adulto, en ese momento, no se da cuenta de que está hablando con el padre o la madre que lo amó. En su mente, tú te conviertes en la encarnación de todo lo que no pudo ser, de todo lo que perdió o de todo lo que cree que merecía. Este proceso es tan inconsciente que, a menudo,
No es consciente de la crueldad que está cometiendo. Por eso, esta frase tiene tanto poder. Cuando dices con serenidad, veo que estás enfadado, pero no voy a aceptar que me trates así. Algo sucede. En primer lugar, validás su emoción. No la minimizás, no decís que es una tontería, no la menospreciás. Al mismo tiempo, dejas claro que la emoción no da permiso para traspasar los límites. En otras palabras, sentir ira no es un problema. El problema es utilizarla como justificación para la agresión. Freud decía que hay una parte infantil en todos nosotros que cree que gritar o culpar al otro aliviará el dolor interno. Cuando esa parte toma el control, la persona retrocede emocionalmente. La madurez desaparece. Surge un niño herido, pero con voz adulta y argumentos racionales para disimular la irracionalidad del ataque. Al responder con esta frase, usted realiza dos intervenciones psicológicas. Ofrece un espejo, percibo que estás enfadado, y pone una barrera. No voy a aceptar que me traten así. Esta barrera es fundamental. Muchos padres maduros tienen miedo de establecer límites porque confunden límite con rechazo. Piensan que si dicen no a la falta de respeto, alejarán a su hijo para siempre. Pero es exactamente lo contrario. Cuando lo permites todo, refuerzas la fantasía de que tiene derecho a descargar sus frustraciones sobre ti sin consecuencias. Y eso destruye la relación mucho más rápido que cualquier límite dicho con calma. Si tu hijo reacciona con ironía o gritos, respira hondo. Es de esperar. La agresividad suele aumentar en los primeros momentos en que se rompe la norma. Puede haber protestas. Nunca quieres escuchar nada. Te estás haciendo la víctima. Tengo derecho a decir lo que pienso. Y está bien. Deja que exprese su frustración. Pero no retrocedas. Repetir esta frase, aunque insista, es lo que le enseña que tu dignidad no está en venta. En el día a día, utiliza un tono neutro, sin sarcasmo, sin gritar. Imagina que eres un muro silencioso, firme, estable, pero no agresivo. Freud lo llamaba posición adulta. Cuando no entras en el juego de la culpa, no te pones en el papel de víctima, pero tampoco te ofreces como blanco. Simplemente mantén el límite. Puede parecer sencillo, pero pocos tienen el valor de hacerlo sin vacilar. Y ese valor es lo que lo cambia todo. Con el tiempo, si mantienes la coherencia, tu hijo adulto comenzará a darse cuenta de que la ira ya no tiene el mismo efecto. Antes, te provocaba culpa, miedo a perder la relación, necesidad de pedir perdón aunque no hubieras hecho nada malo. Ahora, solo encuentra un límite tranquilo. Y es en ese momento cuando empieza a reflexionar. ¿Por qué trato así a quien me quiere? ¿De dónde viene esta necesidad de hacer daño? Esta reflexión no ocurre de un día para otro. Freud decía que el inconsciente se resiste, porque admitir que se está siendo injusto es doloroso. Pero poco a poco la claridad va surgiendo, y la claridad abre espacio para el cambio. Recuerda siempre, tu objetivo no es ganar una discusión, sino proteger tu dignidad y mostrar al otro que el respeto es la única base posible para cualquier diálogo verdadero. Si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Frase 2. Si quieres hablar, estoy disponible cuando puedas hacerlo con respeto. Uno de los mayores descubrimientos de Freud es que la comunicación agresiva tiene sus raíces en la regresión emocional, es decir, cuando un adulto siente que ha perdido el control, vuelve a comportamientos propios de la infancia. El tono de voz se eleva, los argumentos se vuelven repetitivos y toda la conversación gira en torno a culpas y acusaciones. Para quien observa desde fuera, parece que dos personas adultas están discutiendo. Pero en realidad, hay un niño emocional ocupando el lugar del hijo, tratando de demostrar que todavía tiene algún poder. Freud enseñaba que esta regresión se produce porque la mente busca protección contra los sentimientos de impotencia. Gritar o humillar al otro crea una ilusión de fuerza, y por desgracia, dentro de la familia, el padre o la madre se convierten en blancos perfectos, disponibles, cercanos y marcados por años de convivencia. Cuando respondes con la misma agresividad, incluso sin darte cuenta, alimentas ese teatro regresivo. También te conviertes en un niño herido,
disputando la atención o tratando de ganar la discusión. Por eso esta frase tiene tanto poder. Al decir, si quieres hablar, estoy disponible cuando puedas hablar con respeto, retiras inmediatamente el terreno emocional de la infancia y vuelves a situar la relación en el plano adulto. No respondes al grito, no aceptas la provocación. Solo estableces una condición, y en esa condición hay madurez. Hablaremos, sí, pero cuando sea posible mantener el respeto. Esta frase no es un ultimátum, no es una amenaza de abandono. No dice, no volveré a hablar contigo, ni, no me busques nunca más. Establece una frontera emocional muy clara. Si quieres mi presencia, tendrás que traer contigo un mínimo de civismo. Este límite es liberador, porque no destruye el vínculo, solo impide que el vínculo se contamine con la violencia verbal. Freud observaba que, cuando la regresión emocional deja de surtir efecto, comienza a perder fuerza. El agresor se da cuenta, a menudo inconscientemente, de que ya no tiene el poder de dominar el entorno con su ira, y ese reconocimiento puede ser doloroso. No es raro que las primeras veces que utilices esta frase, tu hijo adulto intente subir el volumen o intensificar las acusaciones. Quizás diga que estás huyendo de la conversación o que no tienes valor para afrontar la verdad. Respira hondo. Es solo la desesperación de la parte infantil que se niega a madurar. En la práctica, esta frase ofrece una oportunidad real de reconectarse en el futuro, pero sin que tengas que someterte a la humillación en el presente. Es como decir, estoy aquí, quiero hablar, pero no acepto esta forma de diálogo. Cuando comunicas esto con tranquilidad, comenzás a minar lentamente la fantasía de que él puede mantener el control a través del miedo o la culpa. Muchos hijos, después de escuchar esta frase varias veces, comienzan a darse cuenta de que están repitiendo un patrón que no lleva a ninguna parte. Se sienten avergonzados de sí mismos. A otros les lleva más tiempo, pero acaban reconociendo que no se puede esperar comprensión de quien no está dispuesto a ofrecerla a cambio. Freud llamaba a este movimiento concienciación gradual, el momento en que la mente, al encontrar tanta resistencia pacífica, se ve obligada a ver lo absurdo de su propio comportamiento. Al utilizar esta frase, recuerda no esperar efectos inmediatos. Es como plantar una semilla en tierra dura. No germina el primer día, pero, repetida con constancia, esta actitud silenciosa va agrietando la cáscara de la ilusión. Va mostrando que la dignidad de quien la pronuncia no está sujeta al humor de nadie, y que el respeto no es una moneda de cambio, es una condición para cualquier relación que se pretenda sana. Por eso, cuando se eleve su voz, cuando lleguen las acusaciones y las presiones, solo diga con calma, si quieres hablar estoy disponible cuando puedas hacerlo con respeto, y aléjese. El silencio que sigue a esta frase es, a menudo, la lección más fuerte que se puede ofrecer. Frase 3. Yo no soy la causa de todos tus problemas. Freud identificó que gran parte de los conflictos familiares se deben a la proyección, el acto inconsciente de atribuir a otra persona las causas del propio dolor e insatisfacción. La proyección es una antigua defensa psíquica que surge cuando la mente se niega a aceptar que algunas frustraciones solo le pertenecen a uno mismo. Es más fácil culpar que reconocer las propias limitaciones. Es más fácil decir, tú me impediste ser feliz, que admitir que ciertas decisiones se tomaron por miedo o inseguridad. Cuando tu hijo adulto insiste en culparte por cada detalle de su infelicidad, está practicando este mecanismo. Al acusarte, transfiere a tus hombros la responsabilidad que no quiere asumir. Freud observó que esta transferencia se produce principalmente en las relaciones con mayor vínculo afectivo, padres, madres, cónyuges, porque son estas figuras las que simbolizan para el inconsciente el inicio de la historia emocional de cada uno. Pero reconocerlo no significa que debas aceptar esta fantasía como verdad. Al decir, yo no soy la causa de todos tus problemas, le devuelves al otro la tarea de mirarse a sí mismo. Es como sostener un espejo frente a él e invitarlo a observar con honestidad su propia biografía. No estás negando tus errores. Todos nosotros, como padres, tenemos remordimientos. Todos hemos tomado decisiones que, vistas desde la distancia, podrían haber sido diferentes,
Pero nadie, ni siquiera el padre o la madre más presente, puede determinar cada detalle del destino de otro ser humano, y esa conciencia es liberadora. Esta frase no es un rechazo al diálogo, no es un gesto de desprecio, es solo una afirmación de la realidad. Puede que hayas contribuido a algunos dolores, pero no eres el origen de todos ellos. Al separar tu identidad de la narrativa de víctima que ha construido tu hijo, también te liberas de la culpa paralizante que te impide vivir con serenidad. Muchos padres maduros pasan décadas cargando con el peso de historias que no les pertenecen por completo, y ese peso se transforma en vergüenza, tristeza y miedo a imponerse. Es posible que, al escuchar esta frase, tu hijo reaccione con sarcasmo o rebeldía. Quizás diga que estás huyendo de la responsabilidad, que te estás eximiendo de todo. Puede acusarlo de frialdad, de indiferencia, pero no se deje contaminar por esas palabras. Freud enseñaba que la madurez emocional comienza precisamente cuando la persona aprende a reconocer la parte que le corresponde en sus fracasos y sus logros. Antes de eso, todo es proyección y acusación. Por eso, cuando te mantienes firme en esta afirmación, le estás ofreciendo al otro una oportunidad única, la oportunidad de crecer, porque nadie madura mientras cree que todo lo que sucede es culpa de alguien externo. Mientras la mente insiste en mantener esta fantasía, el individuo permanece atrapado en el mismo ciclo de resentimiento. Esta frase interrumpe el ciclo, crea un silencio incómodo, pero es de esa incomodidad que nace la reflexión. Si es necesario, puedes complementarla con otra frase suave. Entiendo que tengas tus dolores, pero no puedo aceptar que toda mi vida se reduzca a un error. Esta continuación muestra que reconoces el sufrimiento, pero no aceptas la distorsión de los hechos. Con el tiempo, esta postura va desarmando la agresividad, porque ya no encuentra el antiguo terreno fértil de la culpa ilimitada. Quizá nunca escuches una disculpa, quizá nunca diga claramente, exageré. Pero al repetir ese límite con serenidad, empezarás a notar pequeños cambios. La conversación termina más rápido, los gritos pierden intensidad, el silencio comienza a surgir donde antes había acusaciones interminables. Freud decía que el inconsciente, incluso cuando se resiste, siempre registra la verdad, y la verdad, en este caso, es que cada uno es autor de su propio camino. Por eso, no dudes en decir, yo no soy la causa de todos tus problemas. Descubrirás que esta frase es al mismo tiempo un acto de autocuidado y una invitación a la responsabilidad compartida. Frase 4. Merezco ser tratado con la misma consideración que esperas recibir. Freud veía en la agresividad desproporcionada un rasgo narcisista, al que llamaba narcisismo herido, la tendencia a creer que solo importa el propio sufrimiento, que el dolor personal tiene más legitimidad que cualquier otro. Cuando esta mentalidad se instala, la persona pierde temporalmente la capacidad de percibir al otro como un ser humano autónomo, con sentimientos y límites. Todo gira en torno de lo que quiere, de lo que siente, de lo que cree que se merece. Por eso esta frase es tan poderosa. Cuando dices merezco ser tratado con la misma consideración que esperas recibir, estás rescatando el principio más básico de la convivencia, la reciprocidad. Estás recordando con sencillez y claridad que no existe jerarquía entre dignidades. Si tu hijo adulto quiere ser respetado, debe reconocer que el mismo derecho se aplica a ti. Es una frase que no acusa, no grita, no humilla, pero aún así suele provocar reacciones defensivas, porque pone al otro frente a un espejo incómodo. Le obliga a preguntarse, ¿trato a mi padre o a mi madre como me gustaría que me trataran a mí? Que esta pregunta puede ser tan dolorosa que a menudo la primera respuesta es negar la validez de la pregunta. Puede venir en forma de sarcasmo. Ah, claro, ahora tú eres la víctima. O en tono acusatorio, no entiendes nada de lo que he pasado. Pero no te asustes. Preguntar no es atacar. Preguntar es iluminar lo que estaba oculto. Es interrumpir el automatismo de la acusación. Es precisamente esa pequeña pausa la que marca la diferencia. Freud decía que en la mente humana, la verdad suele ser la última invitada en llegar. Antes que ella llegan las defensas, las justificaciones, los disfraces. Pero si mantienes tu postura con serenidad,
esa verdad acaba apareciendo. Muchos padres maduros crecieron creyendo que amar era aguantarlo todo en silencio, que el respeto era algo que se suplicaba o se conquistaba solo con renuncia. Esta idea ha creado generaciones de hombres y mujeres que nunca se han atrevido a decir, yo también merezco consideración. El silencio, en este contexto, parece noble, pero en la práctica se convierte en permiso. Cuando nadie dice basta, cuando nadie se levanta para defender su propia dignidad, el otro empieza a creer que tiene licencia para herir siempre que lo desee. Por eso esta frase también tiene un efecto educativo. No solo corrige la situación inmediata, muestra que cualquier relación sana se basa en un equilibrio. Quien quiere ser escuchado debe aprender a escuchar. Quien exige comprensión debe estar dispuesto a ofrecerla. Esta lección no se aprende de una vez, porque hiere el orgullo y cuestiona la vieja fantasía de que el dolor personal lo justifica todo. Si lo deseas, puedes complementar la frase con algo que refuerce tu historia. Siempre he tratado de tenerte en consideración y espero lo mismo de ti. Esta continuación no es una exigencia agresiva, sino un recordatorio. Una forma de decir que incluso en los momentos más difíciles has intentado actuar con respeto y que ese esfuerzo no puede ser ignorado. Dicha con calma, esta frase suele crear un pequeño intervalo de reflexión. Quizás no cambie todo de inmediato. Quizás la otra persona reaccione con ironía, pero la semilla del reconocimiento mutuo queda plantada y, con el tiempo, comienza a germinar. Freud decía que el inconsciente se resiste a lo que amenaza la autoimagen, pero que la verdad, una vez sembrada, ya no puede ser arrancada. Permanece ahí, como un recuerdo incómodo de que nadie tiene derecho a exigir consideración si no sabe ofrecerla. Por lo tanto, cuando surja la agresividad, respira hondo y di, con voz tranquila, sin desafiar, merezco ser tratado con la misma consideración que esperas recibir. Y luego, espera. El silencio que sigue es un terreno fértil donde la conciencia puede por fin empezar a florecer. Frase 5. No voy a continuar esta conversación mientras sigas gritando. Freud decía que la intensidad de la voz revela la intensidad del miedo. Cuando alguien empieza a gritar, no suele ser porque esté seguro de lo que dice, sino porque siente que está a punto de perder algún tipo de control. El grito es, a menudo, una forma desesperada de evitar enfrentarse a la propia impotencia. En ese momento, la persona cree que subir el volumen es la única forma de conservar su sensación de fuerza. Y, cuando se trata de hijos adultos, este comportamiento puede ser aún más frecuente porque arrastran resentimientos antiguos, expectativas no cumplidas y la necesidad inconsciente de demostrar su autonomía. Es importante recordar que no estás obligado a permanecer en ese entorno. La relación entre padres e hijos no es una relación de servidumbre emocional. No tienes el deber de soportar gritos como si fueran una prueba de amor o paciencia. Cuando dices con tranquilidad, no voy a continuar esta conversación mientras sigas gritando, estás estableciendo un límite saludable. No estás rechazando a tu hijo, no estás dando la espalda a la relación. Simplemente te estás negando a participar en el teatro de la agresión. Esta frase funciona como una contención psíquica. Freud llamaba a este gesto una interrupción del circuito neurótico, cuando te niegas a dar al otro la reacción esperada. Porque quien grita, aunque sea inconscientemente, espera encontrar un adversario. Quiere una respuesta en el mismo tono. Quiere que tú también pierdas la razón. Cuando esto no ocurre, el juego psicológico pierde sentido. No te pones en la posición de víctima, pero tampoco asumes el papel de agresor. Simplemente retiras tu energía del conflicto. Al principio, esta actitud puede provocar una reacción aún más intensa. Es común que el volumen aumente, que surjan acusaciones como «me estás ignorando», «no quieres escucharme», «siempre huyes cuando digo la verdad», pero no se equivoque. Esto no es una señal de fracaso. Al contrario, es la prueba de que su hijo se está dando cuenta, aunque sea de forma confusa, de que ha perdido el control que tenía sobre usted mediante los gritos. Si insiste, respire hondo. Mantenga un tono tranquilo y repita simplemente, «Ya te he dicho que no voy a hablar en ese tono». Luego, si es necesario, salga de la habitación, sin dar portazos, sin dramas, sin ironías. Simplemente salga.
Ocúpese de otra cosa, prepárese un café, lea un libro. Este alejamiento no es un castigo. Es una señal clara de que no acepta ser atacado emocionalmente. Y, con el tiempo, esta postura creará una nueva regla no verbal. Si quiere ser escuchado, tendrá que hablar con respeto. Freud llamaba a este momento experiencia límite, el punto en el que la fantasía de omnipotencia se ve interrumpida por la realidad. Tu hijo puede creer que tiene todo el derecho a descargar su ira sobre ti, pero, al encontrar una barrera serena, empieza a darse cuenta de que ese derecho no existe. Puede llevar meses, a veces años, que esta comprensión se consolide, pero, créanme, se consolida. Lo más importante es no caer en la trampa de la culpa. No están siendo fríos ni insensibles. Están protegiendo la dignidad de ambos. Porque ninguna conversación que comienza con gritos termina con soluciones verdaderas. Y ninguna relación sobrevive si la agresividad se convierte en el idioma principal. Por eso, cuando notes que su voz se eleva, que las acusaciones comienzan a repetirse en un tono cada vez más alto, recuerda que tienes derecho a poner fin al diálogo. Dile con calma, mirándole a los ojos: no voy a continuar esta conversación mientras sigas gritando. Y luego, aléjate. Al principio, puede parecer un gesto insignificante, pero con el tiempo es precisamente esa firmeza la que enseña al otro a crecer, porque solo madura quien encuentra límites claros, y solo respeta quien aprende, por experiencia, que el respeto es la base de cualquier relación verdadera. Frase 6. Siento mucho que te sientas así, pero no voy a pedir perdón por existir. Entre todas las acusaciones que un hijo adulto puede dirigir a sus padres, quizá ninguna sea tan devastadora como aquellas que atacan no solo los errores cometidos, sino la esencia misma de quién eres. Son frases que no señalan hechos, sino que intentan descalificar tu existencia. Siempre lo has estropeado todo. Hubiera sido feliz si no fueras mi madre. Tu presencia ha sido un error en mi vida. Estas frases no son críticas puntuales, son agresiones profundas, dirigidas al centro de tu identidad. Y por eso duelen tanto. Freud demostró que gran parte de esta violencia simbólica nace de la negativa a aceptar las propias limitaciones. Cuando el hijo adulto se da cuenta de que no ha logrado todo lo que soñaba o que carga con frustraciones que nadie puede resolver por él, a menudo no soporta el dolor de admitir que parte de esas decisiones fueron suyas. Entonces, en lugar de mirarse a sí mismo con honestidad, busca un culpable, y la figura del padre o de la madre se convierte en el blanco perfecto, porque representa el origen de todo y porque, en la fantasía inconsciente, atacar ese origen le proporcionaría algún alivio. Pero ese alivio es ilusorio. Por eso la ira nunca se agota. Cuanto más acusa, más resentimiento acumula. Y si tú, por miedo a perder el vínculo, aceptas esta narrativa y empiezas a pedir perdón por el simple hecho de existir, refuerzas esta fantasía destructiva. Empiezas a vivir con culpa crónica, como si tuvieras la obligación de demostrar que tienes derecho a estar ahí. Ninguna relación sana puede nacer de esta base. Cuando dices, siento mucho que te sientas así, pero no voy a pedir perdón por existir, le devuelves al otro el peso de la responsabilidad que le corresponde. Esta frase tiene dos partes esenciales. La primera es el reconocimiento del dolor. Siento mucho que te sientas así. No te burlas de su sufrimiento, no lo desprecias, no lo menosprecias. Al contrario, validas que hay una emoción legítima. Pero la segunda parte, no voy a pedir perdón por existir, establece un límite absoluto. No aceptas cargar con el peso de justificar tu propia vida. Esta postura es liberadora. Porque en el momento en que rechazas la culpa difusa que el otro intenta imponer, también te liberas de la necesidad de intentar arreglar lo irreparable. Hay cosas que ningún padre puede arreglar. Hay heridas que solo pueden curar quienes las llevan. Y, por mucho que quieras ayudar, no es posible salvar a nadie que se niega a asumir su propia historia. Quizás, al escuchar esta frase, tu hijo diga que estás huyendo o haciéndote la víctima. Quizás se burle de tu calma. Ahora eres la persona iluminada que no tiene la culpa de nada. No te dejes afectar. Ese sarcasmo es solo un intento de recuperar el viejo guión, de convencerte de que vuelvas a ser el blanco. Pero en realidad,
Ya se ha dado cuenta de que su discurso ha perdido poder. Ya no eres el receptor pasivo de su dolor. Freud decía que cuando alguien pierde la ventaja emocional que tenía sobre otra persona, primero siente miedo, luego ira y solo después comienza a reflexionar. Esta secuencia es natural. Por lo tanto, no esperes gratitud inmediata. No esperes comprensión en el momento. Tu objetivo no es convencer ni vencer, es solo afirmar tu derecho a existir sin pedir disculpas por ello. Con el tiempo, la fuerza tranquila de esta frase crea fisuras en el discurso del agresor, porque muestra que ya no vas a ceder al chantaje emocional. Muestra que reconoces que, como todo ser humano, has cometido errores, pero que esos errores no anulan tu dignidad. Esta distinción es la base de cualquier proceso de reconciliación saludable. Solo puede haber perdón verdadero cuando nadie se ve obligado a declararse culpable de todo. Si en algún momento dudas del efecto de esta postura, recuerda, tu valor no depende de la aprobación de quienes aún no han aprendido a amar sin condiciones. Mereces respeto simplemente por ser quien eres, y no por cumplir expectativas imposibles. Por eso, si algún día intenta herirte con las palabras más duras, respira hondo y di con serenidad: siento mucho que te sientas así, pero no voy a pedir perdón por existir. Después, guarda silencio. En ese silencio reside una fuerza que ningún grito puede quebrantar. Frase 7. Prefiero el silencio a seguir alimentando esta hostilidad. Esta es la frase final. Freud afirmaba que el silencio puede tener más impacto que cualquier palabra, porque rompe el ciclo inconsciente de estímulo y respuesta que mantiene viva la agresividad. Cuando alguien grita, acusa o humilla, espera una reacción, una réplica, una defensa, una disculpa. Esa respuesta inmediata alimenta el teatro del conflicto. El otro siente que sigue teniendo el control, que aún puede dirigir la conversación según su propio dolor. Al elegir el silencio, desarmes este mecanismo. Pero atención, este silencio no es abandono, no es indiferencia, es protección. No estás diciendo que no te importa, solo estás dejando claro que ya no vas a participar en un patrón destructivo que no lleva a ninguna parte. El silencio consciente es una de las actitudes más valientes que puedes tener, porque exige que controles no solo tus palabras, sino también tu deseo de tener la última palabra, de justificar tu posición, de demostrar que tienes razón. Freud decía que el impulso de responder inmediatamente proviene del miedo a parecer débil. Muchos padres creen que, si se quedan callados, sus hijos adultos pensarán que no tienen argumentos. Pero en realidad, es todo lo contrario. Quien aprende a callar ante la agresividad demuestra madurez emocional, demuestra que ya no está dispuesto a ofrecer su energía para mantener un diálogo que no es diálogo, sino solo una sucesión de ataques. Cuando dices con serenidad, prefiero el silencio a seguir alimentando esta hostilidad, le estás dando al otro una opción. Si quiere una conversación constructiva, sabrá dónde encontrarte. Si prefiere seguir con el juego de la culpa y la falta de respeto, descubrirá que ya no tendrá público. Esto puede provocar sorpresa, puede generar nuevos intentos de provocación. Quizás diga que te estás escondiendo, que huís de la verdad, que no tienes el valor de afrontar los hechos. Pero detrás de esas palabras ya existe la percepción de que algo ha cambiado. Tu silencio no es vacío, es un límite. Este límite es a menudo la única manera de forzar una pausa en el ciclo destructivo. Porque sin esa pausa, todo se repite. Las mismas acusaciones, las mismas lágrimas, los mismos arrepentimientos que nunca llegan a ninguna parte. Cuando decides no responder, creas espacio para la reflexión. Puede que no suceda el mismo día, puede llevar semanas, incluso meses, pero en algún momento el otro empieza a darse cuenta de que gritar solo no le aporta satisfacción, que insultar a alguien que no reacciona solo pone de manifiesto el vacío de su propio argumento. Freud decía que todo comportamiento repetitivo tiene detrás un deseo inconsciente. En el caso de la agresividad, a menudo ese deseo es ser reconocido, aunque sea de forma negativa. Es como si el hijo dijera: «Mira mi dolor, mira mi importancia». El silencio no niega ese dolor, pero tampoco recompensa la forma destructiva de expresarlo. Establece una condición implícita:
Cuando estés listo para hablar de otra manera, yo estaré aquí. Algunas personas temen que el silencio cree una distancia irreparable, pero en la mayoría de los casos ocurre lo contrario. Cuando los gritos y las culpas dejan de encontrar resistencia, pierden su sentido. La relación puede entonces recomenzar en otro nivel, más adulto y más honesto, porque solo es posible construir algo verdadero cuando el respeto se convierte en la base mínima de la convivencia. Por eso, cuando sientas que la discusión se ha salido de control y no hay nada más que decir, respira hondo. Mírate a los ojos, si puedes, y di, sin ira: prefiero el silencio a seguir alimentando esta hostilidad. Luego, retírate. No des portazos, no hagas amenazas. Simplemente sal del espacio de la agresión. Ve a cuidarte. Lee un libro. Camina. Respira. Este acto es una forma de autoconservación y también una invitación silenciosa para que el otro, algún día, aprenda a hacer lo mismo. El silencio consciente es la última frontera. Es la afirmación de que no permitirás que la agresividad se convierta en el idioma principal de la familia. Es el recordatorio de que el amor, para existir de verdad, debe ir acompañado del respeto, y que la dignidad de quien eres no depende de que nadie lo apruebe o lo entienda. Freud decía que no hay nada más sagrado que la integridad del yo. Esa integridad es lo que queda cuando caen todas las máscaras, cuando los papeles de víctima y verdugo pierden su fuerza, cuando el miedo y la necesidad de aprobación finalmente se disipan. Es el punto en el que te miras a ti mismo con honestidad y decides que no vivirás más según expectativas que no puedes cumplir, ni te doblegarás ante la falta de respeto para evitar el abandono. Cuando empiezas a decir estas frases, no solo estás educando a tu hijo adulto, te estás educando a ti mismo. Te estás diciendo con claridad y valentía que ya no aceptas vivir en un ambiente de miedo, culpa o resentimiento. Quizás, después de todo lo que has escuchado aquí, te preguntes si estas palabras serán suficientes para transformar la relación. Quizás temas que puedan crear aún más distanciamiento. Pero es importante entender que la madurez emocional no siempre viene acompañada de aplausos. De hecho, a menudo provoca silencio, incomodidad y distancia temporal. Cuando decides romper el ciclo de la agresividad, la otra persona necesita tiempo para darse cuenta de que ha perdido el control que tenía sobre ti. Ese tiempo puede ser largo, puede requerir paciencia, puede traer momentos de soledad, pero también traerá algo que nadie te podrá quitar: la serenidad de saber que has hecho todo lo que estaba en tu mano para respetarte a ti mismo. Nadie aprende a poner límites de la noche a la mañana. Es un proceso. A veces dudarás. Pensarás que has sido demasiado duro, o por el contrario que has cedido demasiado. Es parte del proceso. Freud recordaba que la conciencia es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Cada vez que digas una de estas frases con calma, estarás entrenando ese músculo. Te estarás recordando a ti mismo que no tienes que responder a los gritos con gritos, que no tienes que rebatir las acusaciones con justificaciones interminables, que no tienes que disculparte por existir. Quizás no todas las conversaciones terminen bien. Quizás algunas relaciones necesiten un silencio prolongado para que algún día puedan florecer de una manera diferente. Pero la claridad que se gana al posicionarse es permanente. Es algo que no se pierde. Nadie puede arrebatarte el derecho a existir con dignidad. Nadie puede definir quién eres solo porque estás herido. Si este vídeo te ha llegado al corazón, guarda estas frases. Vuelve a leerlas cuando sientas que vas a ceder al viejo hábito de aceptar todo en nombre de la paz. Úsalas con calma, sin agresividad. Recuerda que la fuerza más poderosa no es el grito, no es el ataque, no es la necesidad de ganar la discusión. La fuerza más poderosa es la firmeza silenciosa de quien conoce su propio valor. Es ese silencio el que rompe los viejos patrones y abre espacio para que surja algo nuevo. Freud decía que el amor genuino solo puede crecer cuando dos personas se reconocen como seres completos, cada uno con sus defectos y sus méritos. El amor que nace de la culpa es siempre frágil, siempre condicionado, siempre dispuesto a convertirse en resentimiento. El amor que nace del respeto, por el contrario, es discreto y profundo.
No necesita gritos ni constantes pruebas de lealtad. Se alimenta de la verdad. Por eso, cuando tu hijo adulto se dé cuenta de que ya no puede herirte de la misma manera, que tus gritos ya no le dan miedo, que tus acusaciones no le hacen sentir culpable, tal vez descubra algo que él mismo aún no sabía, que el amor verdadero no nace de la superioridad ni de la intimidación, nace del respeto, del entendimiento de que cada uno es responsable de lo que siente y de lo que hace, y de que nadie debe convertirse en el depósito de frustraciones que no le pertenecen. Y si aún así no cambia, si sigue atrapado en su resentimiento, usted habrá hecho lo más importante. Habrá elegido no participar en el juego de la humillación. Habrás elegido honrar tu historia, reconocer tus imperfecciones y aún así no pedir perdón por ser quien eres. Esa decisión por sí sola ya es un acto de amor, por ti y por el otro. Porque cuando una persona se niega a alimentar la hostilidad, le ofrece al otro la oportunidad, aunque sea remota, de elegir también la paz.